Bueno, primero me presento. Yo soy Mauricio, soy profesor y soy psicólogo educativo. La evaluación psicológica es para mí una de las funciones sustantivas de un psicólogo educativo. Es decir, los psicólogos educativos desarrollamos múltiples competencias, pero una de las competencias de cualquier psicólogo en educación debe ser la evaluación. La evaluación entendida como un proceso permanente, que es permanente a toda la educación, digamos, a todos los momentos de la educación, que no es solamente al final, sino que es durante. La evaluación entendida como la recolección de información cuantitativa y cualitativa que me permite tomar decisiones, tener impresiones sobre las condiciones en las que ocurre el aprendizaje o del contexto del aprendizaje o de la propia persona en sus procesos de aprendizaje y decía tomar decisiones para mejorar esos procesos, fortalecerlos, hacer cambios o generar o sugerir cambios en ese ambiente de aprendizaje, en la forma como el aprendiz se enfrenta al mismo y en las condiciones que favorecen ese aprendizaje. También podría ser evaluación ya no específicamente del aprendizaje, sino también de otras variables como puede ser la convivencia, pueden ser el bienestar, o sea, cómo se siente la persona en un escenario o situación educativa. O sea, distintas variables educativas sería una actividad que es extensible a muchas otras actividades y factores psicológicos asociados a la educación. Bueno, hay muchos retos para la evaluación psicológica hoy, pero uno de ellos es ser justa. Es decir, justa en los dos sentidos. A veces sobrevaluamos a las personas, pero no tomamos decisiones ni hacemos cambios derivados de esos hallazgos. Lo pongo en contexto. Hoy se sabe muchísimo sobre los factores asociados a la calidad educativa, ¿sí? Al aprendizaje. Pero a pesar de que se sabe más que nunca sobre cuáles son los factores determinantes del aprendizaje y se han evaluado de múltiples maneras, no se ha logrado hacer un cambio sustancial en la educación para que las personas aprendan mejor, aprendan más y aprendan algo pertinente para sus vidas. Entonces, por ejemplo, ese es un gran reto de la evaluación, que se pase de los resultados y de los datos a tomar decisiones y hacer cambios en los sistemas y en los procesos educativos. Otro reto para la evaluación psicológica es el establecer como claridad de cuáles son los límites éticos. Sí, hoy en día es muy fácil hacer procesos educativos, hay software, hay aplicaciones, hay una serie de recursos tecnológicos al alcance de casi cualquier persona y lo que esto ha generado es un boom de procesos de evaluación que no tienen un sentido pedagógico, que no tienen un sentido filosófico y eso creo que es un gran reto. Éticamente, ¿cuáles deben ser los límites de la evaluación? ¿Hasta dónde evaluar? ¿Con qué propósitos evaluar? Cómo respetar y reconocer los derechos de las personas que están siendo evaluadas y sobre todo la que a mí me parece el gran reto ético dentro de este subtipo es cómo hacer que la evaluación sea un proceso que resulte beneficioso para quien es evaluado y no solamente para quien evalúa. Bueno, un proceso de evaluación bien hecho, con una buena fundamentación epistemológica, ontológica, con una buena orientación, fundamentación teórica, es un proceso muy valioso en cuanto le brinda a uno información confiable o información replicable, dependiendo de la perspectiva que esté asumiendo, para justamente enriquecer los procesos educativos y darle información valiosa a los distintos agentes educativos, porque uno como psicólogo educativo no solamente evalúa para darle información a la persona que está evaluando, sino que le da información a distintos agentes. Entonces hablamos de padres de familia, darles información sobre qué le pasa a su hijo, por ejemplo, por qué está teniendo dificultades para comprender lo que lee, qué pautas pueden utilizar en casa a partir de esa información. Eso es una información valiosa para otro tipo de agentes. Podemos darle información a otros agentes como los maestros para mejorar sus procesos de aula, para hacer procesos más personalizados de educación de personas que presentan dificultades en el aprendizaje o en la convivencia. Podemos darle información
a las personas que toman decisiones en las instituciones o en los proyectos educativos sobre hacia dónde orientarlos, qué programas emprender. Entonces, por ejemplo, si digamos hacemos una evaluación y encontramos que hay agresividad entre personas en un escenario educativo, podemos sugerir la creación de programas de prevención en las instituciones. Podemos informar si hacemos evaluaciones de gran calado o si analizamos datos como las bases de datos de pruebas censales, me refiero a pruebas saber, a pruebas comprender, a pruebas PISA. Si nosotros utilizamos ese Big Data, podemos utilizar esa gran cantidad de datos para sugerir también decisiones y tomar decisiones que impacten la política pública. Porque llevamos mucho tiempo diciendo si los estudiantes colombianos no comprenden conceptos científicos y bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? O los estudiantes colombianos tienen dificultades para comprender lo que leen. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? En general, se puede informar ya a los gobiernos, a las entidades encargadas de la educación para tomar decisiones informadas y con fundamento empírico o con evidencias de cómo, hacia dónde orientar los programas, planes, iniciativas, estrategias en el área de la educación.